Hola, te saluda tu canal Corazón con Bienestar y hoy ha salido un comunicado oficial de parte de la SEP, Secretaría de Educación Pública, porque se retracta del adelanto de vacaciones y así quedó el calendario escolar 2026, siendo que la SEP ha llegado a un acuerdo con respecto a la reducción del calendario escolar, equilibrando las necesidades educativas con las circunstancias climáticas. El panorama del calendario escolar 2025-2026 en México atravesó un proceso de ajuste y revisión tras los recientes anuncios de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Sin embargo, tras varias controversias y desacuerdos con los padres de familia, este lunes 11 de mayo, los principales representantes de la SEP se reunieron para llegar a un acuerdo con respecto a la reducción o no del calendario escolar. Pero, ¿qué había pasado con el calendario escolar? Inicialmente, el titular de la dependencia, Mario Delgado, confirmó una propuesta de recorte al ciclo escolar motivada por dos factores críticos: las altas temperaturas extremas que azotan diversos estados, la logística necesaria para la celebración del Mundial de Fútbol 2026. La propuesta original planteaba que las actividades académicas terminaran el 5 de junio para los estudiantes, mientras que el personal administrativo concluiría sus labores el 12 de junio. Sin embargo, el anuncio de que las vacaciones se extenderían hasta el 17 de agosto generó inquietud entre padres de familia por el posible rezago educativo y la pérdida de días efectivos de clase. Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que dicha medida era únicamente una propuesta surgida de las autoridades estatales y no un decreto final, subrayando que su prioridad es garantizar el aprovechamiento académico de los niños. Pero en sí, ¿cómo quedó el ajuste del calendario escolar? Para resolver la incertidumbre, Delgado convocó a una reunión de carácter urgente con los secretarios de educación de todas las entidades y se anunció que, al final, no habrá adelanto de vacaciones. Tras una sesión extraordinaria que se prolongó por más de 5 horas y media, las autoridades educativas federales y los 32 titulares estatales acordaron mantener el calendario original, estableciendo el fin de cursos para el próximo 15 de julio de 2026. La decisión se tomó este lunes 11 de mayo en las oficinas centrales de la SEP, en el marco de una reunión de carácter urgente del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU. Secretarios de educación de diversas entidades, como Guanajuato y Jalisco, señalaron al salir del encuentro que la postura de mantener la fecha original fue unánime. El argumento central fue la necesidad de respetar los planes de estudio y evitar un rezago educativo mayor, así como proteger la economía de las familias, que ya tenían planificado el cierre de año conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con esta resolución oficial, el calendario para todas las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, queda de la siguiente manera. Fin de clases presenciales, 15 de julio de 2026. Inicio del ciclo escolar 2026-2027, 31 de agosto de 2026. Y por último, aquí está el video resumen de la asamblea extraordinaria que tuvieron los secretarios de educación de todos los estados hoy, y te lo dejo a continuación. Buenos días, Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior. Muy buenos días, Carla Herrera, secretaria de Educación del Estado de Morelos. Buenos días, de Nayarit, Mirna Araceli Manjarres Valle, a sus órdenes. Buenos días, Juan Paura, Nuevo León. Padiushi, muy buenos días, Emilio Montero, Director General de Educación, Oaxaca. Juan Cintonel, bonito día. Manuel Viveros Narciso, Secretario de Educación del Estado de Puebla, a sus órdenes. Muy buen día, Marta Elena Soto Obregón, Secretaria de Educación de Querétaro. Muy buen día, Secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda Xixehuan. Buen día a todas y todos. Juan Carlos Torres Cedillo, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Muy buenos días. Gloria Imelda Félix Niebla, Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. Muy buenos días. Froilán Gámez Gamboa, Secretario de Educación y Cultura del Estado de Sonora. Muy buenos días. Patricia Iparrea Sánchez, Secretaria de Educación del Estado de Tabasco. Muy buenos días. Miguel Ángel Valdés García, Secretario de Educación de Tamaulipas.
Buen día a todas y a todos. Homero Meneses Hernández, secretario de Educación del Estado de Tlaxcala. Buenos días a todos y a todas. Claudia Tello Espinosa, secretaria de Educación en el Estado de Veracruz. Muy buenos días a todas y a todos. Juan Enrique Balán Vargas, secretario de Educación de Yucatán. Muy buenos días a todas, a todos. Gabriela Pinedo, secretaria de Educación de Zacatecas. Buenos días a todos. Fernanda Chávez Cruz, secretaria de Educación del Estado de Oaxaca. Buenos días a todos. Gabriel Cámara, director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Buen día a todos y todas. Victoria Guillén Álvarez, directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Buenos días, Nadia López García, directora general de Materiales Educativos. ¿Qué tal? Buenos días, José Emilio Mejía Mateos, director general de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de Básica. Buenos días, Xochitl Leticia Moreno Fernández, directora general de Desarrollo Curricular y Política de Educación Inicial, también de la Subsecretaría de Educación Básica. Buenos días, Gisela Salinas, coordinadora de la Estrategia Institucional. Muy buen día a todas y todas. Cristina Cruz, coordinadora general de Enlace Educativo. Buenos días a todas y todos. Azucena Pimentel, directora general de Aprende MX. Buenos días, César Morón, director general de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Talía Lagunas Aragón, titular de DEGAIR. Buenos días, Bebemundo Carrillo, director de Cooperación y Vinculación Educativa. Buenos días, Miguel Ángel Pineda, director general de Comunicación Social de la SEP. Buenos días, Adela Piña Bernal, directora general de Formación Continua, Docentes y Directivos de Educación Básica. Sanapet Sanalesh, María de los Ángeles Gordillo Castañeda, directora general de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Buen día, Mario Yergo, titular de UCICAM. Buenos días, Armando Contreras Castillo, director general del INEA. Buenos días, Gabriela Molina, secretaria de Educación de Michoacán. Buenos días a todos, Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco. Gracias, buenos días a todas y todos. Natividad Castrejón Valdés, secretaria de Educación del Estado de Hidalgo. Buenos días a todas y a todos. Ricardo Castillo Peña, secretario de Educación del Estado de Guerrero. Buenos días a todas y a todos. Luis Ignacio Sánchez, secretario de Educación de Guanajuato. Buenos días, soy Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación del Estado de México. ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Guillermo Adame Calderón, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Durango. Saludo a todas y todos en representación del compañero Luciano Concheiro Borges, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Buen día a todas y todos. Adolfo Núñez González, secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Colima. Buenos días, Hugo Gutiérrez, secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua. Sus órdenes. Buenos días, Roger Mandujano, secretario de Educación de Chiapas. Muy buen día, Emanuel Garza, secretario de Educación de Coahuila. Buen día, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, secretario de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Muy buenos días, Alicia Mesa Osuna, secretaria de Educación del Estado de Baja California Sur. Buen día, Irma Martínez Manríquez, secretaria de Educación en Baja California. Buen día a todas y a todos. Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes. Muy buenos días a todas y a todos. Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica. Buenos días, Eurípides Flores, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la Secretaría de Educación Pública. Presidente, están completos todas y todos los consejeros. Se presentó. ¿Sí? Muy bien, pues la orden del día es punto único, la discusión del calendario
escolar, el cierre, para ser específicos, del calendario escolar 2025-2026 y el inicio del calendario escolar 2027. Queridas autoridades educativas de México, secretarios, secretarias, gracias por su presencia. Iniciamos esta sesión extraordinaria por un imperativo democrático. El país nos ha observado y la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha convocado a la reflexión y al diálogo profundo. Como autoridades nos debemos al mandato del pueblo y a la sensibilidad de nuestra presidenta. Lo acordado el 7 de mayo pasado respondió a realidades innegables. El azote climático en algunas regiones y los conflictos de movilidad y falta de atención que generará el Mundial de Fútbol. Son preocupaciones legítimas. Sin embargo, el eco de los días recientes revela que nos faltan voces en esta mesa, de los padres, de las madres de familia y el magisterio que viven realidades muy distintas según el territorio. Falta, sobre todo, además, confrontar el fondo del sistema, la manera en que está construido nuestro calendario, atendiendo las distintas realidades de nuestro país. El artículo 87 de la Ley General de Educación exige entre 185 y 200 días efectivos de clase. Esta ley es también un residuo de la visión tecnocrática. Esa cifra responde a una visión alineada con los estándares comparados de la OCDE, que redujo la educación a una estadística de permanencia y a indicadores homologados. Hay países que no están atados a la cantidad de días. Francia y Bélgica, por ejemplo, son sistemas de primer nivel con menos de 170 días de clases. Para la nueva escuela mexicana, lo importante es el aprendizaje en comunidad, más allá de las horas de custodia. Y debemos ser honestos. Tras la entrega de calificaciones, hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo. Después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada. Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez. La realidad es que México no cabe en un solo calendario. Un Sonora a 45 grados, la Huasteca Potosina con calor y humedad, la Sierra de Oaxaca, la Chontalpa de Tabasco exige miradas distintas. La soberanía de los territorios es el corazón de nuestro modelo y el calendario debe honrar esa diversidad. Además, hay una realidad insoslayable. Al cerrar la escuela, la carga del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres. El sistema económico actual es insensible, obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar. Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado. Reconocemos esta deuda con las cuidadoras y cuidadores. Y sin duda, para el magisterio, el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica. La estabilidad emocional del docente es la base de la calidad educativa. Por ello, propongo que en este consejo abramos la discusión y discutamos de raíz el calendario escolar y que incorporen las visiones que en estos días ustedes han tenido con padres, madres de familia y distintos actores del sistema educativo. En la nueva escuela mexicana, la honestidad es nuestra brújula. Formamos seres humanos para la vida plena, no para cumplir estadísticas surgidas de intereses ajenos a nuestra visión de país.
salgamos de aquí en unidad y que las diferencias hoy se conviertan en la fuerza de un sistema educativo más humano y que responda a nuestras distintas realidades. Vamos a, en primera instancia, quisiera que pudiéramos abrir la participación para que ustedes nos manifiesten cuáles han sido las reacciones después de nuestra reunión del pasado jueves y cuál es la propuesta que ustedes tendrían para el calendario escolar, atendiendo pues sus distintas necesidades y que logremos un balance en un sistema educativo uniforme, que en términos generales tengamos un calendario, pero que permita flexibilizar. Se hizo una propuesta el pasado jueves para adelantar el